Dios los bendiga nuevamente este día, ¿verdad? Y gracias al Señor porque te ha permitido llegar a la casa de bendición. Queremos que le digas al que está al lado tuyo, bienvenido a este lugar. Y gracias porque te diste la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo algunas cosas que quiero que aprendan hoy día y es en el asunto de la adoración, ¿verdad? En la casa tenemos que realizar un plan de estudio, un plan de lectura. Nosotros les hemos dado esta parte de acá, ¿verdad? Yo quiero que tú esta semana hagas un plan de estudio en tu vida, ¿verdad? Segundo, quiero que uses un tiempo para que puedas tener y leer más sobre lo que Dios quiere hacer en tu corazón, ¿verdad? Y lo vas a encontrar en la página 45. Voy a estar hablando de eso también hoy día. Pero durante el día yo quiero que tú hagas algunas oraciones pequeñas y en esas oraciones pequeñas quiero que le hables al Señor, ¿verdad? Durante el transcurso de tu trabajo, medita y dile: Señor, háblame, quiero escuchar tu voz y quiero obedecerla. Pero durante esta semana yo quiero que tú leas el Sermón del Monte que fue en Mateo 5:7. Quiero que tú lo leas en voz alta en casa. Cuando estés en casa lo leas todo completamente para que te des cuenta lo que sucedió ahí en ese lugar. Pero también al mismo tiempo quiero que medites en algún amigo, ¿verdad? A un miembro de tu familia que tú quieras compartir la palabra de Dios con él para que sea edificado en ese lugar. Pero también quiero que memorices hoy día Mateo 7:24 y te lo voy a decir, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso lo encuentras en Mateo 7:24. Bien importante eso. Y para continuar diariamente, ¿verdad? De la manera de nosotros, de nuestra manera espiritual y que sea manifiesta, quiero que leas Gálatas 5:22 y 23 para encontrar algo muy importante, pero quiero que apuntes algunos ejemplos de lo que te tocó tu corazón. Este día vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Y nos encontramos que en Jeremías, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que a menudo nos engañamos a nosotros mismos y nos queremos decir: está bien, no te preocupes, lo que estás haciendo es normal, y no es así. Tenemos que escudriñar nuestro corazón para que podamos que podamos nosotros mismos poder alcanzar las bendiciones de Dios y desatar la bendición de Dios en nuestro corazón. Pero no es por lo que nosotros creemos, sino por lo que Dios ha hecho. Porque si nos vamos ahí mismo a Jeremías 17:10, mire lo que dice el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de nuestras obras. Es bien importante, ¿verdad?, que examinemos hoy día, durante esta semana, nuestro corazón más profundamente, porque realmente Dios está en el asunto. Y hay veces que nosotros mismos queremos engañarnos personalmente, pero Dios no trabaja de esa manera. Él conoce tus pensamientos y conoce tus ideas. Quiero que cuando hayas leído eso, quiero hacerte una pregunta, y la pregunta va a ser: ¿qué te reveló Dios sobre estos dos pasajes bíblicos, verdad? ¿Qué te reveló Dios? Y la segunda es: ¿qué necesitas hacer en respuesta a la revelación, verdad? Eso es para esta semana, pero me gustaría que ahí donde estás con tu líder puedas poder entender estos dos versículos, Jeremías 17:9 y Jeremías 17:10, y que escribas y le des la respuesta en este momento a esas dos preguntas. ¿Qué fue lo que te reveló Dios y qué necesitas hacer en respuesta a esa revelación? Pues mientras tanto vamos a hacer una pausa. Quiero que tú hagas la respuesta y vamos a continuar con nuestro estudio para que tú entiendas, ¿verdad? Pero recuerda leer Jeremías 17:9 y Jeremías 17:2. Amén. Gloria a Dios, gracias por seguir con nosotros. Los discípulos adoptan una actitud para aprender, pero yo te hago una pregunta a ti, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido tú cuando alguien está a la par tuya y tú le estás hablando, pero él está concentrado en el teléfono? ¿Qué tipo de actitud te sientes? ¿Cómo te sientes?
que no te pone atención o que está a medias nada más conectado contigo. Y te sientes tú un poco incómodo, qué difícil es hablar con una persona así, ¿verdad? ¿Crees que alguna vez el Señor se sintió de esa manera, de la manera como tú realmente lo tratas a Él? Es bien importante, ¿verdad?, poder analizar estas situaciones porque nos pasa a menudo. A veces que estamos con una persona, le pedimos algo y él está conectado en el teléfono y te dice, ah, ¿qué dijiste? Lo mismo sucede con nosotros, con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios es porque estamos concentrados en otras cosas, ¿verdad? Y nos pasa por muchos ejemplos. Por ejemplo, agotado por tu empleo. Este es el primer problema que tenemos, ¿verdad? Segundo, distraído por el estrés. También ese es un problema que hace que nosotros no nos podemos concentrar con el Señor y anda tras el placer de otras cosas. También eso nos ayuda y nos quita la comunión con Dios, ignorando la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo mismo, porque alguien te está hablando y tú sigues conectado en el teléfono. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos podamos cambiar esa situación en la vida de nosotros. Queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escucharnos a Él. Él quiere que seamos un verdadero discípulo, pero tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de nosotros poder escuchar a Dios. Y por eso es necesario que tú analices en este momento, ¿verdad?, cómo podemos organizar nuestra vida para cuando Dios nos hable a nosotros mismos. Por eso tengo otra pregunta para ti, ¿verdad? ¿Qué costumbres o actividades, incluso las buenas, le impiden escuchar a Dios? Dígame, quiero que tú analices en este momento, piense qué es lo que te quita o qué costumbres o qué cosas diariamente te está quitando escuchar la voz de Dios. Por eso es bien importante que aprendamos. Y te di este ejemplo del teléfono, porque cuando tú estás platicando con alguien e incluso le hablas algo y no te escucha, lo mismo hacemos nosotros cuando ignoramos a Dios. Así que después de esta pregunta, ¿qué costumbres o actividades, incluso las buenas, te impiden escuchar a Dios? Entonces vamos a continuar con este estudio. Amén. Espero que haya contestado la pregunta, ¿verdad? Pero aquí viene la pregunta, ¿verdad? Los discípulos de Jesús saben que no basta solamente con querer, sino que escuchar su verdad. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que queramos recibir, pero que aprender de Jesús es someter activamente nuestra vida a lo más importante, que es Él. Si nosotros hacemos eso, Dios nos va a bendecir. El resumen, no crecemos como discípulos por escuchar un sermón cada semana o por asistir a un estudio bíblico, sino por escuchar la voz de Dios y obedecerla directamente a Él, ¿verdad? En cambio, los discípulos aprenden a crecer cada día al tomar pequeñas decisiones, algunas veces cada hora, para confiar en Jesús y escuchar su voz. Es bien importante, los cambios vienen cuando nosotros diariamente, cada momento, empezamos a cambiar nuestra manera de escuchar la voz de Dios y empezamos a seguir lo que Él nos está mandando a nosotros, ¿verdad? Y es necesario que tú aprendas esto hoy día. Ahí te di una pregunta y esa pregunta yo quiero que tú, con todo tu corazón, por favor, no vayas a poner ahí solo porque te miren, sino quiero que haya una respuesta con todo tu corazón. ¿Qué satisfecho está en la actualidad con su esfuerzo para aprender de Jesús? ¿Qué tan satisfecho estás tú en la actualidad para aprender, en el esfuerzo para aprender de Jesús? Del 1 al 10, el número 1 no satisfecho y el número 10 satisfecho. Quiero que tú lo pongas ahí y me digas a mí personal y te digas a ti personalmente qué tan satisfecho estás en lo que estás aprendiendo del Señor. Amén. Después de esta pausa, pues vamos a continuar con nuestro estudio, pero esa pregunta es una pregunta más que todo personal, para que tú puedas tener y poder analizar el nivel espiritual en cual estás tú. Amén.
Quiero que vayamos a Mateo 17, del 1 al 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Algo muy especial pasó en ese momento. Dice que al sexto día, después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Vimos a los discípulos de Jesús escalando una montaña con un propósito, para oír sus enseñanzas, lo que ahora llamamos Sermón del Monte. Esa fue la única vez que los discípulos de Jesús tuvieron que hacer un gran esfuerzo, oiga bien, para tener una experiencia más profunda. Es bien necesario que nosotros hagamos esfuerzos para poder alcanzar, oiga bien, las metas que Dios tiene para nosotros. Estos hombres hicieron esfuerzos, días que se fueron al monte alto. No fue que caminaron unas cuadras para subir un monte. ¿Quiénes de ustedes han podido subir una montaña? Hay veces que uno no se imagina. En cierta ocasión nosotros hicimos una excursión de la escuela a una montaña del colegio. Pero el detalle fue que encontramos yendo para la montaña una persona, oiga bien, que iba en un carro y necesitaba que montara gente, porque entre más gente llevaba, el carro agarraba más fuerza y podía subir más alto. Pero no nos dimos cuenta que aquel hombre avanzó y subimos. Y cuando ya decidimos bajar la montaña, habíamos subido como 3 horas en carro. Pero cuando decidimos bajar, nos dimos cuenta que era demasiado largo, y de esas 3 horas se convirtieron en 9 horas para nosotros descender de aquel lugar. Significa que para poder subir a un monte alto hubo que haber un gran esfuerzo, y para poder bajarlo no es cualquiera que puede hacer eso. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no queremos llegar a la parte más alta para escuchar la palabra de Dios, para poder tener un esfuerzo sobre estas cosas, ¿verdad? Los discípulos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para seguir a Jesús. Ellos sacrificaron su tiempo, su energía, para escuchar y llegar al lugar y aprender de Él. Cuando nosotros sacrificamos nuestro esfuerzo, nuestra energía, y hacemos lo imposible para aprender de Dios, estamos subiendo la montaña, pero necesita un esfuerzo. Por eso te tengo esta pregunta para ti, 2 preguntas que tengo. Cuando tú leas Mateo 17, del 1 al 13, quiero que leas las experiencias en Mateo 17, del 1 al 13, y qué aprendieron los discípulos de Jesús de acuerdo con este versículo. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? Pero la segunda pregunta es, ¿cuánto tuvo usted la vivencia de tener a Jesús como su maestro? ¿Cómo le gustaría a usted expresarse eso cuando tuvo a usted la vivencia de tener a Jesús como su maestro? Pero es bien importante, ¿verdad?, que de Mateo 17, del 1 al 13, usted pueda aprender y darse cuenta, de acuerdo a este versículo, qué fue la experiencia que pudo ver en esa situación. Amén. Entonces tienen 2 preguntas ahí ustedes, y se van a dar cuenta que son bien importantes para la vida de nosotros. Así que después de esta pausa voy a continuar con ustedes para que el tiempo avance. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya contestado las 2 últimas preguntas, pero no es fácil seguir a Jesús. A veces necesitamos escalar la montaña para poder llegar al lugar, y aunque es difícil, es algo cansado, pero el esfuerzo valdrá la pena. Y es necesario que podamos llegar a ese lugar. Y mire, hermano, desafortunadamente ha pasado con muchos. Les gusta quedarse en ese lugar cómodo, en ese lugar donde no hay esfuerzo, y quedarse bajo de la montaña, pero no hacen el esfuerzo para subir al lugar donde van a encontrar la bendición. Los discípulos sabían que Jesús tenía algo especial. Mire cómo dice en Mateo 17, 1 y 2, dice, y se transfiguró, 17, 2, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué significa eso? Que ellos pudieron ver el poder de Dios
ser manifiesto en la vida de ellos, y se dieron cuenta que valió la pena esforzarse y subir la montaña con Él, y el esfuerzo, y poder dejar a un lado el empleo, poder dejar a un lado el estrés, dejar a un lado los placeres y no ignorar su palabra. Qué importante es eso. Por eso es necesario que podamos subir a la montaña con Él, podamos tener una vida plena con Dios y hacer todo lo necesario para que Dios nos bendiga, para que podamos recibir bendición tú, tu familia, tu descendencia de tu familia. Pero si tú no haces el esfuerzo para subir la montaña y sales del cansancio y sales de tu área cómoda, no vas a poder recibir la bendición. Y tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo recordará diariamente o a cada hora tomar decisiones para confiar en Jesús y escuchar su voz? Es necesario que cada momento nosotros podamos escuchar, subir la montaña con el Señor, y que el Señor nos pueda bendecir. Quiero orar contigo antes de ser despedido, y quiero decirte que Jesús nunca falla y que todavía está en su trono. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta casa de bendición y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que son fuente de bendición y son discípulos tuyos. Y siempre que tú los llames, van a subir a la montaña para buscar tu presencia. Gracias te doy por sus vidas. Todo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.